Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, mis queridos niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, un gusto poder saludarles. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conducirá este espacio junto a Rocío Solano. Buenas tardes, Rocío. Tu saludo. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias peruanas de nuestro bello país. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje Construyendo el Perú que queremos, ya que por la pronta celebración del bicentenario de la independencia del Perú, motiva a recordar cómo nuestro país atravesó diferentes situaciones donde nuestros antepasados contribuyeron en la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, legado que nos han dejado y que podemos observar en nuestro patrimonio cultural, destacando sus danzas, música, arte, literatura, ciencias, entre otras. Y aunque actualmente nuestro país continúa experimentando las consecuencias de la emergencia sanitaria, situación que induce a peruanos y a peruanas a sobreponerse frente a las adversidades e incertidumbre que ha ocasionado la pandemia, a pesar de ello, hemos desarrollado una actitud positiva que nos ha llevado a reinventarnos con alegría y entusiasmo, traducida en diversas manifestaciones que van desde actos de solidaridad hasta expresiones artísticas y culturales que dan muestra del optimismo y capacidad de superación, pensando en el desarrollo integral y sostenible, donde se respeten los derechos de toda la ciudadanía para construir el Perú que queremos. Así es, Rocío. Por ello, vemos la necesidad que nuestros niños y niñas se conviertan en visionarios y a través de los insumos que aportarán las áreas de ciencia, tecnología, matemática, personal social y comunicación, responderán a las interrogantes de ¿qué podemos hacer para que nuestro Perú sea mejor? Y como producto de las actividades que realizarán en las próximas 2 semanas, tendrán un álbum ilustrado con diversas reflexiones y propuestas de actividades que permita a los estudiantes imaginar a nuestro Perú con mejores oportunidades de desarrollo para que sea un mejor país. Wilfredo, muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en esta experiencia de aprendizaje. Sí, Rocío. Por ello, el día de hoy iniciará su aventura del saber desde el área de ciencia y tecnología. Niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es Aprendimos cómo superamos la enfermedad de Carrión. Y el propósito de la sesión será explicar que la ciencia es una actividad que ha permitido resolver problemas en nuestro país, como el causado por la enfermedad de Carrión. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir con el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, plantearán sus posibles explicaciones ante el problema planteado. Tercero, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de las preguntas. Cuarto, elaborarán un dibujo acompañado de textos cortos sobre un problema científico pasado y cómo se resolvió. Así que recuerden que esas son las actividades que realizaremos el día de hoy. Wilfredo, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar, como su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, entre otros,
Que asimismo no olviden que su trabajo de esta sesión y de las siguientes sesiones lo utilizarán como insumos en la elaboración del álbum ilustrado con diversas reflexiones y propuestas de actividades que permitan a los estudiantes imaginar a nuestro Perú con mejores oportunidades de desarrollo para un país mejor. Niños y niñas, no olviden invitar a papá, mamá o algún familiar que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para los estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. Aprendo en casa. Iniciaremos la sesión del día de hoy comentándoles la siguiente situación. En el año 2008, un niño de 10 años del distrito de La Peca, en Amazonas, contrajo la bartonelosis o verruga peruana, tras ser picado por un zancudo conocido como manta blanca, que es el transmisor de la enfermedad. Telmo, que así se llama el niño, tuvo que ser operado por médicos de la zona y recibir sus medicamentos. Además, tuvo que pasar por un periodo de recuperación entre 14 y 21 días. Esto sucedió porque él tuvo una forma de bartonelosis, la cual es benigna y permitió salvarlo. Pero si a Telmo le hubiera dado la enfermedad hace mucho tiempo atrás, quizás no se hubiera salvado, y esto es porque no se conocía mucho sobre ella. Afortunadamente, hace ya más de 130 años, se empezó a conocer sobre esta enfermedad los síntomas o señales que indican que la tenemos, qué microbio la ocasiona, cómo se contagia, entre otros. Así es, Rocío. Y este conocimiento fue necesario ya que esta enfermedad de bartonelosis o verruga peruana ocasionó un grave problema de salud en la población, ocasionando la muerte de 7,000 trabajadores que construían el ferrocarril de Lima a La Oroya, allá por el año 1870. Sí, Wilfredo, pero gracias a los estudios científicos de aquella época, estudios que continúan haciéndose hasta la actualidad, se ha podido ir superando la enfermedad, evitando por lo menos la muerte de las personas. Claro, Rocío. Es que las actividades científicas que se han realizado en nuestro país nos han permitido ir resolviendo problemas relacionados a la salud, como en este caso. Wilfredo, a partir de lo conversado ha venido a mi mente las siguientes preguntas. ¿Cómo se llegó a conocer y superar la enfermedad de bartonelosis o verruga peruana? ¿Qué acciones podemos realizar para evitar contagiarnos de esta enfermedad? ¿Cómo se llegó a conocer y superar la enfermedad de bartonelosis o verruga peruana? ¿Qué acciones podemos realizar para evitar contagiarnos de esta enfermedad? Rocío, ¿qué te parece si invitamos a nuestros niños y niñas a resolver estas interrogantes? Excelente idea, Wilfredo. Niños y niñas, vamos a plantearles las preguntas sobre las cuales trabajarán el día de hoy. Las preguntas son: ¿cómo se llegó a conocer y superar la enfermedad de bartonelosis o verruga peruana? ¿Qué acciones podemos realizar para evitar contagiarnos de esta enfermedad? Repetiré las preguntas porque sobre ellas iniciarán su indagación el día de hoy. Díganle al familiar que les acompaña que les ayude a anotar las preguntas en su cuaderno de apuntes. ¿Listos? Entonces, a repetir la pregunta. ¡Atentos! ¿Cómo se llegó a conocer y superar la enfermedad de bartonelosis o verruga peruana? ¿Cómo se llegó a conocer y superar la enfermedad de bartonelosis o verruga peruana? ¿Qué acciones podemos realizar para evitar contagiarnos de esta enfermedad? ¿Qué acciones podemos realizar para evitar contagiarnos de esta enfermedad? ¿Anotaron la pregunta? Excelente.
Ahora van a dialogar con su familiar sobre su respuesta a la pregunta. También pueden decirle a su familiar que les den sus ideas respecto a cómo responder a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces, comencemos a dialogar. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, escriban su respuesta en su cuaderno de apuntes. A empezar a escribir. ¡Vamos! Sigan, sí pueden hacerlo. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita. Entonces, vamos a continuar, porque es el momento en que los niños y las niñas comprueben la respuesta que han escrito. Y para poder comprobar su respuesta, van a necesitar información. Amiguitos, ¿dónde creen que podrían obtener la información que les ayude a comprobar sus respuestas? En su cuaderno de apuntes van a elaborar unos dibujos sencillos de dónde creen ustedes que podrían encontrar la información. Vamos, tienen un momento para dibujar, así que comiencen. ¿Terminaron sus dibujos? Les daremos un tiempito más. Muy bien, creo que ya terminaron. ¿Y qué fue lo que dibujaron? Wilfredo, creo que nuestros niños y niñas han podido dibujar un libro sobre las enfermedades, la radio, una enciclopedia, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista científica. Muy bien pensado. Felicitaciones, niños y niñas, por el excelente trabajo que han realizado. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener esa información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos con el COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir a buscar un libro u otro material informativo que podrían necesitar. Así es, Wilfredo. No debemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19. Por eso hemos traído un texto sobre la verruga peruana. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niños y niñas, voy a iniciar la lectura, así que presten mucha atención. Lleva por título La bartonelosis o verruga peruana. La bartonelosis, llamada también enfermedad de Carrión o verruga peruana, es una enfermedad que apareció en nuestro país allá por 1870. Esta enfermedad aparece en muchos lugares de la sierra y la selva y es transmitida por la hembra del mosquito del género Lutzomia spp. Ese es el nombre científico del mosquito. Los mosquitos hembra son los que pican, especialmente a los vertebrados para alimentarse de su sangre, porque los mosquitos machos se alimentan de frutas. Esta enfermedad, ocasionada por la bacteria Bartonella bacilliformes, que es el nombre de la bacteria que causa la enfermedad, se presenta en dos fases. Una fase conocida como fiebre de la oroya, caracterizada por fiebre y anemia, y una fase tardía conocido como la verruga peruana, en el que el paciente desarrolla erupciones en la piel. El conocimiento sobre esta enfermedad se debe a que en 1885 el estudiante de medicina
Daniel Alcides Carrión, realizó un experimento en el cual se introdujo la sangre de un paciente con verruga peruana. A partir de ese día, él anotaba todo lo que ocurría en su cuerpo, lo cual fue útil para la ciencia, pues brindó evidencia que permitió que años después otros científicos determinaran cómo es esta enfermedad, cómo se contagia y qué microbio ocasionaba esta enfermedad y cómo curarla. A partir de estos conocimientos científicos se han establecido diversas acciones para evitar que más personas se enfermen y, por ejemplo, se realizan fumigaciones para acabar con los mosquitos que transmiten el microbio de esta enfermedad. Otra actividad es que analizan la sangre de los pobladores de ciertas zonas afectadas o en las que se presente algún paciente con esa enfermedad. Tercero, recomiendan a las personas que eviten estar cerca de los charcos en horas de la tarde, porque en ese horario salen los mosquitos. Otra recomendación que dan es que debemos usar repelentes, usar mosquiteros, que son cortinas de tejido fino casi transparente de gasa o tul para cuando se vaya a descansar. Otro consejo que nos dan es que se deben eliminar los charcos y cuando se den cuenta que tienen síntomas, lo primero que hay que hacer es acudir de inmediato al centro médico si se tienen algunos síntomas de esta enfermedad, como fiebre alta, anemia, lesiones en la piel, dolor de huesos y cabeza. Gracias por tan importante información, Wilfredo. Amiguitos, ¿qué les parece si vuelvo a leer la lectura La bartonelosis o verruga peruana? Claro que sí. Empezaré otra vez. Muy bien. La bartonelosis, también llamada enfermedad de Carrión o verruga peruana, es una enfermedad peruana que aparece en muchos lugares de la sierra y la selva y es transmitida por la hembra del mosquito del género Lutzomia spp, ya que las hembras son las únicas que pican a los vertebrados para alimentarse de sangre, porque los mosquitos machos se alimentan de frutas. Esta enfermedad está ocasionada por una bacteria llamada Bartonella bacilliformis y se presenta en dos fases. Una fase conocida como fiebre de la orolla, caracterizada por fiebre y anemia, y una fase tardía conocida como la verruga peruana, en la que el paciente desarrolla erupciones en la piel. El conocimiento sobre esta enfermedad se debe a que en 1885 el estudiante de medicina Daniel Alcides Carrión realizó un experimento en el cual se introdujo la sangre de un paciente con verruga peruana. A partir de ese día, él anotaba todo lo que ocurría en su cuerpo, lo cual fue útil para la ciencia, pues brindó evidencia que permitió que años después otros científicos determinaran cómo es esta enfermedad, cómo se contagia, qué microbio la ocasionaba y cómo curarla. A partir de estos conocimientos científicos, se han establecido diversas acciones para evitar que más personas se enfermen, como por ejemplo, realizar fumigaciones para acabar con los mosquitos que transmiten el microbio de la enfermedad, analizar la sangre de los pobladores de ciertas zonas afectadas o en las que se presente un paciente de esta enfermedad, recomendar que las personas eviten estar cerca de charcos en hora de la tarde porque este es el horario en el que los mosquitos suelen aparecer. Usar repelentes, usar mosquiteros, cortinas de tejido fino y casi transparente, de gasa o tul. Eliminar los charcos. Acudir de inmediato al centro médico si tiene alguno de los síntomas de la verruga peruana, como la fiebre alta, anemia, lesiones en la piel y dolor de huesos y cabeza. Ahora sí, amiguitos, ¿pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien!
Ahora, conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿cómo se puede contraer la verruga peruana? Segunda pregunta: ¿qué hizo Daniel Alcides Carrión para aprender sobre la enfermedad de la verruga peruana? Tercera pregunta: ¿cómo ayudó a la ciencia el experimento de Daniel Alcides Carrión? Excelente trabajo el que están realizando niños y niñas de primer y segundo grado de primaria. Es el momento de que comparen las respuestas que dieron a la pregunta: ¿cómo se llegó a conocer y superar la enfermedad de bartonilosis o verruga peruana? ¿Qué acciones podemos realizar para evitar contagiarnos de esta enfermedad? Con los datos que han obtenido de la información que les hemos brindado en la lectura, es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con la ayuda de su familiar y luego van a observar los datos que obtuvieron en la lectura que hice y que anotaron en su cuaderno de apuntes. Traten de encontrar diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, van a escribir su respuesta final a la pregunta: ¿cómo se llegó a conocer y superar la enfermedad de bartonelosis o verruga peruana? ¿Qué acciones podemos realizar para evitar contagiarnos de esta enfermedad? Vamos, empiecen a escribir. Muy bien, felicitaciones a ambos por compartir el saber. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para elaborar uno o varios dibujos acompañados de textos cortos sobre un problema científico pasado y cómo se resolvió. Estimados niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, al finalizar el programa de hoy, van a comentar a sus padres y familiares sobre lo que han aprendido el día de hoy. Y con la ayuda de ellos pueden averiguar si en la zona donde viven aún se da esta enfermedad de la verruga peruana y qué podrían hacer para cuidarse. Y no olviden que todo aquello que produzcan en cada sesión de aprendizaje deberá ser guardado en vuestro portafolio. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes para poder animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder las consultas cuando sea necesario, así como también planificando las actividades de aprendizaje complementarias e incluir la retroalimentación a partir de las sesiones que escucharon. Gracias por seguir apoyándonos en esta tarea. Gracias, queridas niñas y niños, y gracias también a las familias que nos acompañan. Les esperamos la próxima semana en este programa radial. Hasta pronto, cuídense mucho. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación,
Gobierno del Perú. El Perú primero.